Los voladores es un colapso que para el mundo indígena resultó de su encuentro con el mundo occidental. Incluyó la destrucción de sus documentos y fuentes sobre su vida y la religión de los totonacas. La primera fue su evangelización y el segundo el racionalismo liberal, que se empeñaron sistemáticamente en sustituir creencias, actitudes y los valores, en borrar lo que se consideró paganismo o incivilización. Su participación del indígena en los principales festejos religiosos fue desde su época colonial motivo de polémicas y condenas. Con el paso del tiempo llegaron a aceptar sus formas de celebración y más aún se convirtieron en el sello distintivo de esas fiestas. Así es el uso de indumentaria impecablemente blanca, la costumbre de portar flores como adorno y aroma personal, la variada comida. Pero sin lugar a dudas, la manifestación autóctona más conocida y divulgada por todo el mundo y por la cual se identifica a Papantla es la de los voladores. Mi nombre es Gloria Laura Cosaje y le vengo a realizar una encuesta ¿Sí? sobre qué es cultura para Correcto. usted. Bueno, pues antes también presentarme contigo, mi nombre es Nazaret Vázquez Cano. De hecho, ya todo es sabido que yo hablo totonaco, y soy bilingüe, hablo totonaco y español. Por la pregunta que me haces, bueno, si sabemos muy bien la dimensión de cultura es muy amplia, pero pues bueno, en sí la cultura es la que nos distingue a nosotros, la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de realizar las actividades en la comunidad. Así que, pues ya sabemos que una comunidad como esta que tenemos, pues hay mucha cultura. Pues de hecho, la cultura totonaca es la más apreciada aquí para nosotros. No sé, y para mí lo más amplio que puedo decir acerca de la cultura es todo lo que los habitantes hacemos y conocemos, o sea, como de manera típica. Y sí, hablar también de lo que es gastronomía, cultura, hablar ahora sí que de tradiciones, también va dentro de la cultura, la lengua y otras cosas más. ¿Y cómo cree que ha influido la globalización en su cultura, en su comunidad? En la comunidad. Ah, caramba, pues aquí, mire, ahora sí la globalización, pues sí ha influido mucho, porque bueno, de hecho nosotros sabemos que esto no nace esto no es la cultura totonaca, esto es una cultura, pues ahora sí, a nivel nacional, pero pues, ahora sí que de los que vienen de los, este, de los españoles, que sabemos muy bien que dentro de nuestra cultura eso no tiene que ver, o sea que no nace de ahí. Entonces, pero más sin embargo, es importante ver cómo nosotros tenemos que involucrarnos a eso, ¿sí? Por lo tanto, pues estamos dentro de ello, lo que es la globalización, ¿sí? Bueno, ¿y en su comunidad ha existido discriminación? Bastante, bastante discriminación. Para empezar, con nuestra lengua, para empezar, número uno. Y más sin embargo, pues bueno, hay que entender también de que quien no tiene mucha cultura, no tiene ética, pues sencillamente, miren, a veces puede ser hasta estudiante que discrimina a su propia familia. Por decir, yo hablo totonaco, si alguien se entera de mis amigos y que se siente, pues ahora sí que de aquella gente que es española, siente que al platicar conmigo, si yo le hablara totonaco, siente que lo estoy, o sea, que lo estoy sobajando, ¿no? Le estoy dando como que el lugar mío también, como que lo estoy jalando para acá y dice, no, ¿sabes qué? Me alejo tantito porque tú hablas totonaco. Uno. El otro, la forma de expresarnos. Nosotros tenemos
vamos un tip, a lo mejor un tono muy, muy especial, porque el hecho de que yo hable dos lenguas hace que mi modo de expresar sea así con un tonito. ¿Por qué? Porque al usar el totonaco, usar el español, mi modo de expresar, mi lenguaje, mi acento, es lo que me distingue. Al hablar totonaco, ya ves que en el totonaco utilizamos mucho lo que es la glotal, la palabra que viene y nace de la garganta. Entonces, no sé, pues a lo mejor eso mismo hace que yo tenga cierto sonido o tono, ¿verdad?, de voz. Pues, prácticamente por ahí estamos diferenciando ese punto. Bueno, ¿y cuál ha sido su tradición más popular en su comunidad? Bueno, pues la tradición más popular pues, es, por ejemplo, aquí el Todos Santos, que parece ser una fiesta grande a nivel población, a nivel comunidad. Cuando dicen Todos Santos, toda la gente utiliza, ahora sí que todo lo que es adorno para ahora sí, para el altar de Todos Santos. Muy bonitos altares, naturales, lo que la comunidad comúnmente aplica son las cosas naturales, como son tepejilote, la palmilla, los palos, los bejucos, el tepechle y otras cosas más que son significantes para adornar el altar. ¿Y usted qué opina sobre la pérdida del totonaco? Caramba, me da mucha tristeza porque yo soy totonaco. Me da tristeza de que mi propia gente, pues ahora sí que aquí es donde yo aplico esa discriminación que se utiliza para para con nuestra lengua. Porque de verdad que, como yo amo mi lengua. O sea, lo hablo, me gusta hablarlo, porque hablo, leo y escribo. Entonces, para mí es algo triste saber que mi propio paisano, que es de descendencia totonaca, diga que no sabe ni una palabra, cosa que a mí, híjole, me entristece. Mas, sin embargo, yo siento que esas son nuestras raíces y son las que nos distinguen en la comunidad. Mucho. Mis papás hablaban, bueno, mi mamá en paz descanse, hablaba totonaco. Ella es la que más me hablaba, mi papá, por lo consiguiente, mi abuela. Entonces, yo prácticamente, pues, no lo podía pronunciar bien, pero en el transcurso de la vida, el tiempo, al ir creciendo, fui aprendiendo más y más, hasta hoy, pues ya, lo hablo bien, ¿sí? ¿Y sí nos podría cantar el himno a Veracruz en totonaco? Bueno, el himno a Veracruz se acaba de escribir, yo francamente ya no lo aprendí a cantar en totonaco. ¿O el Sé himno? cantar el himno nacional mexicano. ¿Sí nos lo podría cantar? No, claro que sí. Por ejemplo, empiezo, ya sabemos que es en 400, ¿verdad? 1, 2, 3. Mexicanos así natasakan, natamaxtum yauliputum. Asmilipe Kwanama Kasanan, Asmina Asanan Langalikan. Asmilipe Kwanama Kasanan, Asmina Asanan Langalikan. Ulatama ni mustin tasyanay, Akani tuwanan talapa. Kakapungwi mikil tamaku, Was makasin taptan litokni. Cinchuni kintala papasnika, la sayami putumi pulatama, la kapasa kitina kapapun, masinitan tinamakapatan, masinitan tinamakapatan. Mexicano taksina tasakan, natamas tumiyaw liputu. Asnilipe Kwanama Kasana, Asnina Asanan Langalikan. Asnilipe Kwanama Kasana, Asnina Asanan Langalikan. Bueno, pues con esta encuesta y con
esta canción que usted el himno nacional. Yo me despido. Soy Gloria Rey Vázquez Vázquez, estoy estudiando la licenciatura de Intervención Educativa. Qué bueno. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se le ofrezca. De igual manera, pues a mí me agrada que pues, alguien como tú y otras personas que han venido con todo gusto, los hemos atendido y pues de igual forma te digo que cuando gustes aquí tienes tu humilde casa. Okay. Y para lo que sea necesario estamos a la mejor disponibilidad. Bueno. Te agradezco tu visita. Muchas gracias. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Para usted, ¿qué es interculturalidad? Así tú me cuan, así tú pones una mata chubin interculturalidad, así que chubinan, que chubin tu naku, chuti pa casi tu kuma anangol, así na cuane na chubinan tuno, que chubin a la catuna pula tamati, si pa casi pula taman, así tu ku anangol, así na san lichubinan, na san kasini tu kuma anangol. ¿Usted cree que en su comunidad existen personas que aún tienen valores? Wama san istilaga pasak ni kumi san takasi ni tamashana ni lishkani takasi. ¿Cómo cree que ha influido la pérdida de valores? ¿Qué es lo que más le gusta en el ámbito cultural sobre su comunidad? Si usted pudiera La ciudad y su gente. En el siglo XIII fue difícil la construcción de calles y servicios públicos, quedando sujeta durante mucho tiempo a sus duras condiciones de vida que constituían avenidas y estancamientos de agua, lodazales y deslaves. Durante el Porfiriato delineó los rasgos de un paisaje urbano típico en diversas poblaciones veracruzanas. Las casas de altos muros blancos y coronadas de tejas, las calles empedradas y serpenteantes, los desniveles acentuados en la construcción, los pintorescos puentes, las casas comerciales y los beneficios de la vainilla ocupaban la mayor construcción, aparte de su iglesia y el palacio municipal. Las principales tiendas donde se vendía todo tipo de producción eran edificios que, además de su gran expendio y los almacenes, albergaban el domicilio de los propietarios. En las casas de las personas de clase media crecieron numerosamente desde finales del Porfiriato, pero en especial durante la segunda y tercera década del siglo, todas rodeadas de jardines y con la arquitectura homogénea que daba personalidad urbana a su ciudad.
Sus principales fiestas de la población eran y siguen siendo las de Corpus Christi, Todos Santos, Semana Santa y Carnaval. En la Corpus, los festejos incluían a los voladores, guaguas, los tocotines, los santiagos y los moros contra españoles. En Todos Santos, las ofrendas a los muertos hacían gala de variada cocina regional, ya que en ellas se incluían con el atole morado y variados tamales como los de chicharrón o los de camarón con calabaza. En su carnaval era costumbre la formación de comparsas y carros alegóricos, los desfiles festivos y sus guerras de confeti. El 3 de mayo, día de la Santa Cruz, la fiesta que se lleva a cabo en el pozo del barrio del mismo nombre. En fandango muy animado, Don Elías Borromeo, famoso violinista, y la banda de Escolín proporcionaban su música para la danza. Además de sus fiestas populares, las diversiones locales consistían en dar la vuelta al parque y asistir a veladas musicales. En los primeros años de este siglo destacaron a Francisco Barragán Vega y especialmente Gildardo Muñoz, hijo de Huiscano. Gildardo fue autor de innumerables danzas, valses, polcas y piezas diversas, la cual formó una orquesta de primera línea con los mejores músicos locales y con ella estrenó en las solemnes fiestas del centenario de su vals Caridad, que llegó a convertirse en una especie de himno papanteco. Esta es la gente menuda, la que con sus formas de convivencia, con sus redes de relación, su espíritu festivo, define la personalidad social de Papantla. Tajín. El primer europeo que conoció las ruinas del Tajín fue Diego Ruiz, alrededor de 1780. Él se desempeñaba como cabo de ronda de su jurisdicción de Papantla y le correspondía contribuir al fortalecimiento de la Real Renta o Estanco del Tabaco, mediante su ubicación y destrucción de las siembras que de esa hoja encontrara abundantes, por cierto, ya que antes de la prohibición toda la región producía tabaco de calidad. Ruiz afirma que son 342 nichos. El segundo capítulo en la historia fue la de divulgación del centro arqueológico. Se produjo cuando en Roma, en 1804, fue publicada una obra ilustrada con el título de Los antiguos monumentos de la arquitectura mexicana. El autor de esta fue Pedro Márquez, culto jesuita oriundo de Guanajuato, quien junto con su orden fue expulsado del país en 1776. Su exilio en Italia resultó prolífico, como el del clavijero, ya que se convirtió en autorizado conocedor de la arqueología clásica y publicó diversos textos sobre su tema. Márquez afirma que son 376 nichos. Además, elabora toda una teoría comparativa con el del templo de Jano en Roma para llegar a concluir su significado calendárico que tienen los nichos y el edificio. El Barón de Humboldt, en su libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, reproduce la primera ilustración del padre Márquez e incluye las estelas y representaciones en bajo relieve y su noción de que es un todo sistema urbano de su antigüedad y no solo una pirámide o templo. En ambos casos, la pirámide de los nichos están envuelta por la selva. El Tajín, además de ser una zona arqueológica sumamente importante, fue uno de los más sobresalientes centros culturales de la antigüedad y una extendida ciudad.
Su economía y política posrevolucionaria de Papantla. En sus transformaciones políticas y sociales se trajo consigo la revolución, así como la rearticulación y ampliación de sus actividades económicas. Influyeron decisivamente a pesar del aislamiento geográfico en su religión, como la ciudad de Papanteca se encaminará a una integración creciente en los procesos de alcance nacional en su etapa posrevolucionaria. Al término de su lucha armada, la productividad agrícola retomó su camino de la diversificación que se había iniciado a sus principios de su siglo. Aparecieron en sus compañías extranjeras con una mayor masiva de su producción de plátano, especialmente el lado del río Tecolutla. El café y los cítricos también empezaron a explotarse. En San Ramón transportaban vainilla y sus otros productos a Nueva York y el Caribe. Su artesanía típica de Papantla es elaborada con fina de vainilla. Sus actividades petroleras también revitalizaron la ruta de comercio que bajaba desde Teciutlán. Diversos comerciantes se integraron a ella canalizando gran parte de su productividad de maíz, frijol, chile y frutales de su región hacia los grandes centros de consumo que eran sus campos y de poblaciones petroleras. Rodolfo Curti fue el dirigente más destacado de la emergente clase política de Papantla, un gran definido y actuante desde su etapa precursora en su revolución, y mantuvo una coherencia política durante el maderismo, el huertismo y el constitucionalismo. En él se militaban educadores, periodistas, artesanos y profesionistas y propietarios. Los liberales radicales como Aguilar parecían más destinados a ser sus aliados que sus enemigos. La leyenda de la vainilla. El templo de la diosa Tonacayoha estaba ubicado en una sierra alta localizada cerca de la ciudad de Papantla. Era la diosa que se encargaba de cuidar la siembra y los alimentos, a la cual 12 jóvenes eran las encargadas de rendirle tributo, las cuales eran consagradas a ella desde niñas. Una de las esposas del tercer rey, Totonaca, llamado Tenextli, tuvo una niña que poseía una extraordinaria belleza, a la cual llamaron Zacaponcica, lucero del alba, y que consagraron al culto de la diosa Tonocoyoha, ya que su padre deseaba que ningún hombre disfrutara de su hermosura. Un día, la joven salió del templo a buscar animalitos para ofrendárselos a la diosa. Se le apareció un joven de nombre Catán Oxha, el joven venado, el cual, desde que le había visto con anterioridad, había quedado muy enamorada de ella, y sabiendo que sería degollado por amor al lucero del alba, se la llevó con camino a la montaña. Solamente habían caminado una pequeña distancia cuando de pronto les cerró el paso un monstruo que les arrojó fuego, haciéndolos retroceder. Al ir hacia atrás, se encontraron con los enojos sacerdotes del templo, y sin dejar a los jóvenes que dijeran algo, los degollaron y depositaron sus cuerpos en el adoratorio del templo, donde les extrajeron los corazones y fueron tirados a una barranca. En la zona donde fueron arrojados los corazones, las plantas y hierbas empezaron a secarse, dando la impresión de haber sido esparcidos un maléfico influjo. Poco tiempo más tarde comenzó a crecer un arbusto, el cual de manera milagrosa alcanzó un tamaño de varios palmos en solo unos días, además de haberse cubierto con un tupido follaje. Una vez que el arbusto llegó a su tamaño final, a su lado empezó a brotar una orquídea trepadora, la cual fue envolviéndolo el tronco del árbol en solo unos días, dándole
la impresión de ser los brazos de una mujer que con delicadeza lo abrazaba. Parecía protegida por la sombra del árbol, al cual que una novia reposando en el pecho de su amado, continuó su crecimiento llenándose de su hermosura, flores e inefables aromas. Estos brotes prodigiosos llamó la atención del pueblo, que junto con los sacerdotes concluyeron que la sangre de los jóvenes había sido transformada en el arbusto y la orquídea, asombrándose todavía más cuando las flores que habían nacido en ese lugar se convirtieron en delgadas y largas vainas, que al madurarse despedían un hermoso y penetrante aroma. La orquídea fue declarada planta sagrada, convirtiéndose un objeto de culto y constituyéndose en los adoratorios totonacos como una ofrenda divina. De la sangre de la princesa nació la vainilla, que en totonaco es llamada xanat, flor recondita, y en azteca tlilxotl, flor negra. Los antiguos navegantes españoles se aventuraron a cruzar el océano en busca de oro y especies, pero equivocaron su travesía al querer llegar a las Indias orientales. Sin embargo, encontraron en el Nuevo Mundo, entre muchos otros productos desconocidos en Europa, la pimienta gorda y la vainilla, que hoy en día son dos de los condimentos y saborizantes más importantes en el mundo. La vainilla es una orquídea originaria de México y fue descubierta por los totonacos, quienes ya lo utilizaban extensamente antes de la llegada de los españoles. Para este pueblo, la vainilla era una de las plantas de mayor importancia y su uso extendió entre los pueblos prehispánicos, quienes la llamaron xanat, hasta los aztecas, que le dieron el nombre de tlilxotl. En el Totonacapan, la vainilla representaba un símbolo cultural, como fue el maíz para otros grupos. Más allá de su uso como condimento o saborizante, fue un elemento fundamental del comercio, de manera similar al cacao. Uno de los tributos que exigían los aztecas a los pueblos conquistados fue precisamente la vainilla. Durante los años que duró la conquista, la bebida conocida como chocolate, entre los aztecas era condimentada con vainilla, apreciada no solo por su valor, sino por su valor estimulante. En una de sus cartas, Hernán Cortés describe sus efectos a Carlos V, asegurando que basta con una taza de bebida indígena para sostener las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha sin ningún otro alimento. Los nobles mexicanos, en los tiempos de Moctezuma, Xocoyotzin, 1466 y 1520, cocían el cacao con agua, miel de abejas silvestres y un poco de vainilla, bebida a la que consideraban estimulante y sobre todo afrodisíaca. Los españoles quedaron admirados por los usos de la planta y la documentaron a sus códices, siendo la primera orquídea americana ilustrada en el Códice de la Cruz Badiano en 1552. En el Viejo Mundo, el uso de la vainilla se popularizó como saborizante del chocolate, principalmente en Francia, ya que en España e Inglaterra preferían añadirle canela, y ante la demanda creciente y su escasez de presencia silvestre, se establecieron los primeros vainillales. En efecto, las más antiguas plantaciones registradas se ubicaron en Papantla, en el año de 1760. En ese entonces, México era el único productor mundial. El cultivo de la vainilla está basado en una especie autóctona, asociada a aspectos culturales prehispánicos, que crece bajo árboles sombra, lo que propicia los corredores de aves y de otros animales silvestres. Por otro lado, el clima del Totonacapan ofrece condiciones ambientales específicas para concentrar los elementos aromáticos dentro de los frutos, lo que hace que el cultivo tenga la mayor calidad del mundo. El cultivo de la vainilla es un recurso que encara grandes dificultades, no solo las que se derivan de los intermediarios y acaparadores, las flatulencias de precios
y la competencia ante los saborizantes sintéticos. Por ejemplo, el hábitat silvestre de esta orquídea está seriamente amenazado, por lo que podrían perderse las variedades silvestres que tenían una gran potencial genética. La vainilla es una especie tan utilizada, pero a la vez tan desconocida en México, a pesar de que su país de origen y de que posee la mejor calidad mundial, que es necesario diseñar estrategias para promover el consumo de la vainilla natural, así como para conservar y proteger las diversidades de la vainilla silvestre, ya que es muy probable que este recurso biológico y cultivo prehispánico desaparezca para siempre. Hoy en la actualidad, la vainilla tiene un costo de 500 pesos por kilo.